reflexión sobre la sostenibilidad en el uso de la madera. En esta primera diapositiva, con una caricatura, una reflexión sobre el uso de este material, teniendo en cuenta pues, los recursos que tenemos en el planeta, que son limitados. La industria de la construcción agota muchos recursos, entre esos la madera, y este recurso es un recurso que es renovable. Entonces aquí ya empezamos con uno de los criterios. Las otras materias primas que utilizamos en la construcción, como el acero, como el concreto y demás, no son renovables. Ni la arena que se usa para el vidrio, ni los metales, ni el petróleo del que se extraen los plásticos, ni los otros. La situación en Colombia es que de las 114 millones de hectáreas territoriales, porque terreno marítimo tenemos mucho más, la mitad de esa área son bosques, son selvas o son bosques protegidos. Colombia es líder en diversidad biológica, por lo tanto tiene muchas más especies de madera que la gran mayoría de países. Volviendo a las áreas de bosque que tenemos, hay 12 millones protegidos, más 5 que corresponden a parques, 5 de comunidades indígenas y territorios campesinos, pero hay una destrucción de 120.000 hectáreas anualmente, de 120 a 300.000 hectáreas al año. Entonces, si hiciéramos una aritmética, y teniendo en cuenta que tenemos 60 millones de hectáreas en 200 años, a esa tasa se habría deforestado el país. ¿Cuáles son las causas de la deforestación? Los incendios y accidentes, la minería, los cultivos ilícitos, la ganadería y la agricultura como extensión de la frontera agrícola y en último lugar la extracción de pulpa para madera de construcción, para y demás. La solución sería reforestar. Si se están destruyendo 300.000 hectáreas al año, o entre 120 y 300.000, porque cada año varía, lo lógico sería reforestar. Pero deberíamos reforestar un área equivalente al área de Bogotá 3 veces cada año para poder suplir esta destrucción de bosques. Y realmente, actualmente hay apenas 350.000 hectáreas reforestadas. ¿Dónde se encuentran estas forestaciones? Ustedes ven en el mapa la parte izquierda en la costa, en Córdoba y en Antioquia, en el Cauca. Estos puntos grises indican los puntos donde están las reforestaciones. Y en los llanos orientales, en Casanare, en Meta, en Bichara. ¿Por qué está este mapa incluyendo a Venezuela? Porque ustedes ven las vías fluviales salen por Venezuela hacia Europa, es decir que desde Puerto Carreño y Puerto Inírida se exporta la madera directamente a Europa. Por eso en el mercado nacional es muy difícil encontrar madera reforestada de origen nacional. Y ustedes ven las zonas, las cifras aproximadas de reforestación de empresas como Refocosta, Núcleos de Madera, Smurfit, Primavera, otras empresas de pulpa y de papel y de cartón. Vamos a comparar con Chile, que conozco el caso, tiene 114 millones de... Perdón, Chile tiene un área total de 75 millones, Colombia de 114. Pero el potencial en Colombia es mayor, es de 28 millones.
y actualmente hay 350.000 hectáreas. El potencial de Chile es de 4.500.000 y lo que actualmente hay reforestado son 3 millones. Comparando a Colombia con Chile, tenemos más luz solar debido a que estamos en una zona ecuatorial, cada año y cada día hay más horas de sol. En cambio, Chile es muy al sur, muy austral, por lo tanto tiene menos horas de sol. El agua, Colombia tiene muchos más ríos y regímenes de lluvias más grandes. En cambio, en Chile, la zona norte es desértica y la zona sur es Antártida. Colombia es el cuarto país con mayor riqueza hídrica, más de 1.000 ríos permanentes, y tiene el sitio más lluvioso del planeta, que es Tutunendó, en donde llueven 12.000 milímetros de agua, lluvia anual. Sin embargo, en Colombia la madera que se produce no es legal, es de origen ilegal, producto de esta destrucción de bosque, y de la madera legal que se produce, que se utiliza mejor, el 10% viene de reforestadoras ubicadas en Chile como CMPC, Arauco, Maciza, comercializadas por Sodimac. Este logotipo que ustedes ven es de una campaña que lleva 10 años que se llama Madera Legal. Y la comparación que yo hago acá entre los árboles nativos y los no nativos es el tiempo que se demoran en ser reforestados. Al demorarse nuestras especies nativas casi 100 años, los ciclos de renovación son mucho más grandes. Por eso se deberían consumir preferiblemente maderas de plantaciones que tienen ciclos de 25 años, aun cuando no son nativas. De nuestras especies de madera, que vamos a llamar angiospermas en general, de las cuales todas se llaman latifoliadas porque sus hojas son anchas y se caen, 2.500, hay más de 2.500 especies, pero apenas se han estudiado 300. Y en el mercado se comercializan unas 5 o 6 maderas. Una justificación para utilizar la madera es que a medida que se consuma más madera, se aumenta la demanda y por lo tanto va a haber un interés en los productores y va a aumentar la oferta. Al haber mayor oferta, probablemente se consuma más y probablemente se aumente la demanda. Este ciclo se tiene que generar en algún momento y precisamente es en el sector de la construcción en donde más se puede reactivar. La reforestación con madera frente a las otras actividades que ya les mencioné, algunas legales, otras ilegales, tiene unos beneficios ambientales porque protegen la erosión, los ciclos de lluvia y la contaminación atmosférica, y además previenen las inundaciones y los problemas derivados del cambio climático. Además, generan también un trabajo en el sector rural, porque las otras industrias de la construcción, la producción de otros materiales, generan trabajo en la ciudad y no en el campo. Frente a un desempleo del 6% en el campo y un nivel de 44% de pobreza, reforestar con madera para la construcción tendría una ventaja social, además de ambiental. De otra parte, la producción de energía es mucho menor, la energía que se necesita para producir madera comparado con el concreto y el metal es mucho menor. En unidades de megajulios por tonelada, la madera apenas utiliza 80 megajulios. Esa energía se produce a partir principalmente de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo. Sucede que nuestras reservas divididas, nuestras reservas mundiales divididas entre el consumo anual, o
Ustedes ven aquí la operación de división, el total estimado de reservas y el consumo anual nos da apenas 48 años. Es decir que a este ritmo de consumo energético con el acero y con el concreto, todas las fuentes de energía no fósiles se van a agotar, pues porque nos quedan apenas 50 años de petróleo. Sumado a esto, las emisiones de partículas de dióxido de carbono son mayores en el acero y en el concreto, diferente a la madera. Por cada tonelada se emiten 4 kilogramos de CO2 a la atmósfera en la madera, comparado con los 40 que produce el acero. Estas emisiones de dióxido de carbono, como todos los demás gases de efecto invernadero, tienen una consecuencia en el calentamiento global por el efecto invernadero, ya lo dije, y esto a su vez tiene unas consecuencias en cambios climáticos, ya que las corrientes oceánicas varían y eso hace que varíen los vientos y las épocas de sequía y de lluvia en los continentes. De otra parte, si comparamos la madera con el metal, tenemos menor conductividad. Esto hace que sea mejor aislante térmico, lo cual es un beneficio porque vamos a utilizar menos energía para calentar o para enfriar los espacios, sobre todo en las zonas de latitudes donde hay estaciones y en verano o en invierno se necesita calefacción o ventilación. Esta imagen de una caja de icopor de poliestireno nos da una idea de por qué es más conveniente que nuestros muros, techos, cubiertas, nuestra envolvente sea más aislante para evitar las pérdidas de temperatura o para evitar que suba o que baje la temperatura. Entonces esto a la final lo que hace es reducir la energía consumida. Como tercer criterio, la absorción acústica es mejor en la madera. Estos son índices de absorción. El metal es muy poco absorbente comparado con la madera. Y estas ya son criterios que tienen que ver más con el confort. Entonces, por ahora la justificación es, primero, promover la reforestación para evitar la destrucción de bosques o equilibrar esa destrucción versus la reforestación, generando beneficios ambientales y generando beneficios sociales al generar empleo rural. Un consumo energético bajo, mientras nos pasamos de los materiales convencionales a la madera, se puede ir reduciendo el consumo energético, ya que las fuentes de petróleo pues se están agotando. Con esto también se puede reducir el cambio climático, ya que las emisiones de dióxido de carbono bajarían mientras nos pasamos a estos materiales. Nos dejamos de materiales convencionales y pasamos a la madera. Aquí hay otras ventajas que voy a mencionar rápidamente. Este valor que ustedes ven ahí en la pantalla es la densidad de la madera. La densidad de la madera es mucho más baja, por lo tanto el peso es mucho menor. Menor densidad implica menor peso. Desde el punto de vista del sismo es mejor porque la aceleración en un sismo es menor si la densidad y el peso es menor. Por lo tanto, estamos hablando de un péndulo invertido. Entonces, es conveniente que si tenemos menor densidad, vamos a tener estructuras más livianas y por lo tanto en el sismo el comportamiento va a ser diferente, mucho mejor. Pero esa reducción en el peso también tiene una ventaja en que hay menos transporte vertical, hay menos gasto en las cimentaciones, porque las estructuras más livianas, pues según la condición del suelo, van a requerir unas cimentaciones menos complejas. Ahora bien, la resistencia referido al peso. Para resistir un megapascal se necesita aproximadamente 2 kilogramos de acero. Para ese mismo megapascal se necesita aproximadamente 8 kilogramos y en la madera, 8 kilogramos en el concreto y en la madera 1 kilogramo, es decir, que la relación peso-resistencia es más benéfica. Se necesita menos peso
para obtener la misma resistencia. Esta es una estructura de alta tecnología en Europa, construida con madera. Y por último, un beneficio que parecería contradictorio, y es que en un evento de sismo la madera tiene un mejor comportamiento que el metal, o que algunos metales, porque entra en fluencia el metal y puede colapsar. La madera, al contrario, se va a carbonizar en su parte exterior y eso va a ser la autoextinguible, va a permanecer sin colapso, por lo menos mientras se evacúa el edificio, que es uno de los principios en la protección frente al fuego.